Bienvenido a su programa del Mundo Cristiano, en el día de hoy con nuestro hermano Carlos. Así es, feliz de estar compartiendo como cada lunes contigo, Arturo, y también con nuestra audiencia que está allá en casita, escuchando la palabra de Dios. Y sobre todo en el día de hoy festivo, Carlos, hay muchas personas en la casa, Así es. nos decidieron irse muchos y están en la casa. Y tenemos hoy muchas personas escuchando. Y qué bien tomar un momentico, ¿verdad?, para dedicarle y escuchar y aprender de Dios. Claro que sí, claro que sí. El día de hoy, Carlos, estaremos hablando de un tema sumamente importante, interesante y que debe de interesarle a todo creyente. Y se trata, el tema que estaremos hablando es la espada del espíritu, arma del creyente en la guerra espiritual, Carlos. Así es, la espada del espíritu, arma del creyente en la guerra espiritual. Es el tema que estaremos tratando a la luz de la palabra del Señor. Pero antes queremos darle algunas informaciones con relación a lo que es la vida de la iglesia. Y queremos decirles que para mañana martes, verdades bíblicas. Recuerda que nosotros siempre iniciamos dando las informaciones de la iglesia, de la vida de la iglesia, con el primer día de la semana, que es el domingo. Domingo iniciamos nosotros con nuestro culto, con la escuela bíblica a partir de las 9 de la mañana. Luego nuestro culto de acción de gracias a Dios. Los días martes nosotros tenemos lo que son verdades bíblicas. También para los días miércoles matutinos. En estos meses estamos en los matutinos. Y los días jueves a partir de las 7 de la noche tenemos culto de exaltación a nuestro Dios. Los días sábados están los jóvenes a partir de las 5:30 de la tarde. Recuerde que nosotros nos encontramos, usted que nos sintoniza a través de la plataforma de YouTube, estamos en Mundo Cristiano IDP, estamos en la ciudad de La Romana, específicamente, República Dominicana, ciudad de La Romana, al este. Y nosotros, ¿verdad? Nosotros queremos extender, claro, la invitación que usted pueda reproducir este material que siempre traemos por acá, contenido sumamente... Sí, Compartirlo. ciertamente, sí. Contenido edificante. Ayer una persona me detuvo hablándome con relación al contenido, Carlos, que nosotros tratamos siempre de nosotros llevar a toda la audiencia, toda la radio audiencia, y de verdad que así nos sentimos verdad más comprometidos cuando encontramos personas de diferentes lugares de nuestro país, el otro día de San Pedro, personas de diferentes lugares, cuando nos escuchan hablar a veces, usted es la persona, Arturo Peguero, el programa Mundo Cristiano, y comienza inmediatamente, nos identificamos, claro, y eso nos ayuda a estar más comprometidos, Carlos, con buscar más de lo que es el contenido de la palabra del Señor, y eso es lo que se quiere. Y durante todo este mes hemos estado hablando de la persona del Espíritu Santo, y en el día de hoy estaremos hablando de un tema interesante, y es con relación al arma del creyente en la guerra espiritual. El arma del creyente en la guerra espiritual, la espada del Espíritu, que es el arma del creyente en la guerra espiritual, y vamos a hablar de todo eso a la luz de la palabra del Señor. Y nada, inmediatamente, Carlos, como este es un tema sumamente intenso, vamos a ir y vamos a dar algunas pinceladas, pero sumamente puntuales con relación a este tema. Y nosotros, a modo de introducción, Carlos, queremos decirle que nosotros obviamente se ha estado y conocemos por medio de la palabra que hay una lucha, hay una guerra dentro de dos reinos, una guerra de dos reinos, y lo entendemos desde el inicio. Vemos en Génesis capítulo 3, el versículo 15, ahí dice que ella te herirá, ¿verdad? Tú le herirás, tú le herirás en el calcañar, refiriéndose al producto de la mujer, que sería el caso de Jesús, de la simiente de la mujer, pero esta te herirá en la cabeza, ¿verdad? Y desde ese momento, inicia esa guerra entre dos reinos. Y obviamente, ¿cómo es que ataca el reino del mal o la Satanás? ¿Cómo ataca a nuestro Dios? Y él lo hace de una manera que siempre ha sido así, como ha venido a nosotros y cómo nos ha atacado. Y lo ha hecho a través de lo que es la mentira, a través de lo que es el engaño. Como fue a Eva, como fue a Adán y a Eva, de esa misma manera es que él continúa. Esa es su arma de destrucción masiva, la mentira. Entonces, el arma de destrucción masiva de nuestro Dios es la
verdad. Así es. Entonces, vamos a hablar. Y su verdad está en la espada. Su Vamos, verdad es la espada. ciertamente, porque lo vamos a explicar, Carlos, y cómo viene, ejemplo, Satanás viene a nosotros, cómo nos ataca, de qué forma. Mira, Carlos, hay muchísimas maneras, y una de las formas que Satanás ataca a Dios es atacando a su pueblo. Atacando a su pueblo y haciéndole entender por medio de mentira, de dudar de la veracidad de Dios. De hecho, eso fue lo que hizo con Adán y Eva cuando dijo, con que Dios os ha dicho, no comeréis. O sea, no, eso no es lo que él quiso decir. Lo que pasa es que él sabe que cuando ustedes coman de ese árbol, ustedes van a saber el bien y el mal. Así es. Entonces ahí vemos, dudó ahí el hombre de la verdad, veracidad de lo que Dios le había dicho en principio, entonces vemos la consecuencia. Y eso ha sido así desde el principio. Los ataques del enemigo han venido, ¿de qué manera vienen los ataques? Viene a nosotros Ávila. Bueno, estamos introduciendo, hermano, el tema. ¿Viene de qué manera? Bueno, viene Carlos haciéndonos entender que somos suficientes para nosotros llevar... vencer. Para vencer. Sí, sí. A través de divisiones. Él viene a través de divisiones, ese es los ataques. A través de lo que es juzgar, o mejor dicho, jugar a la hipocresía. Viene a nosotros a través de cuántas cosas, Carlos. Una falsa enseñanza, a través de la falsa enseñanza, vendiendo ideas totalmente erradas que hacen difícil la vida del cristianismo. Y distorsionando la palabra. Distorsionando la palabra. Es el trabajo principal. Principal, ese es vamos a decir, el punto de lanza, la punta de lanza del iceberg, como dice. Así es. Tú sabes que, y todo, y mucho de ese escenario se ejecuta en la mente. Entonces quiere decir que, entonces, para poder contrarrestar esta guerra, el arma que se usa debe de poder trabajar en la mente. Ciertamente. Debe poder batallar ahí. Claro, dentro. ese es el campo porque es una guerra por tu mente. Así es. Entonces, como es la guerra por tu mente, ahí está, que él tiene un aliado en nuestra mente. El aliado de Satanás en nuestra mente se llama la carne. Ese es su principal aliado. Sí. Y el aliado de Dios o del Espíritu, el aliado de Dios es el Espíritu Santo que nos habita. Y dice la palabra del Señor que hay una lucha constante en nuestro interior. En el creyente. En el creyente. Y mira, y es importante porque a veces nosotros no entendemos la naturaleza tanto del inconverso como del gentil, ¿verdad? Y del cristiano. Sí. Y es que el gentil no tiene esta lucha. No, porque ya está muerto al pecado. Dice que cuando nosotros... cuando no está muerto porque él está muy vivo al pecado, porque él le gusta hacer el pecado. Muerto al pecado es nosotros que estamos muertos al pecado, porque debemos rechazar todo lo que va en contra de lo establecido en la palabra del Señor. Así es. Entonces él está bien sí vivo. Rechazamos, y él sí lo mantiene, el pecado. Y lo mantiene. Entonces, su vida, su naturaleza pecaminosa, lo lleva por el camino constante al mal. Sí, pero ahora, cuando una persona viene y conoce a Jesús, entonces ahí es que inicia la gran batalla. Porque entonces tienes ya una nueva naturaleza, pero que pelea dentro de una carne humana, que la tenemos hasta el día que nos vayamos de acá. Cierto. Entonces, ¿con qué herramientas nos da Dios para entonces poder enfrentar esa batalla? Primero nos sella con el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero nos da una arma para poder vencer entonces esa guerra que inicia en nuestra cabeza. Claro que sí. Entonces vamos a leer, ¿qué te parece? A Efesios capítulo 6. 6, 17. Sí, y dice, ahí. y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así es. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y necesariamente, Carlos, tenemos que explicar aquí, cuando se habla de la espada, esa espada que Pablo está hablando, hace referencia, que es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esa espada no es la espada que nosotros, vamos a decir, estamos acostumbrados cuando llega la palabra espada a ver o a escuchar. Sí. De esa espada de hoja larga. La espada que se está refiriendo Pablo aquí es una espada como una especie de daga, una espada
corta, de hoja corta, y es una lucha de cuerpo a cuerpo, que es la que usaba el soldado en aquel momento, en aquellos tiempos tenía una espada corta, una daga, especie de daga, y la usaba para la lucha cuerpo a cuerpo. Y la palabra que usa Pablo aquí con el término palabra no es el término acostumbrado que nosotros escuchamos como logo, sino más bien es rema, que se está refiriendo a palabras, vamos a decir, particulares y palabras, palabras particulares o específicas, entiéndase, que nos está diciendo a nosotros, Carlos, que no es suficiente con yo tener conocimiento general de la palabra de Dios, sino que yo tengo que tener texto o informaciones específicas para cuando llegue ese ataque, yo poder contrarrestarlo con esa daga. Exactamente. Que me da, ¿verdad? Y lo bueno de esta espada es que esta espada es una espada viva. Es decir, que va creciendo en entendimiento y conocimiento. Es decir, que el movimiento que haces ahora para defenderte de este ataque no es el mismo que va a usar mañana. Entonces, por ende, el conocimiento, que es lo que va a usar el Espíritu Santo para trabajar en nuestra vida, claro, debe de ir creciendo. Claro, y dicho sea de paso, cuando él dice la espada del Espíritu, ¿por qué le dice de la espada del Espíritu? Le llama del Espíritu, hermano, porque lo establece la palabra del Señor. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, ahí dice que quien inspiró la palabra fue el Espíritu Santo, y lo podemos leer, Carlos, allá en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 21, vemos acá, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea, por eso le llama la espada del Espíritu. Entiéndase que los ataques, los embates que vienen a nosotros, no es posible yo repelerlo con filosofía, ciencia o de humana sabiduría. Y es bueno que nosotros hablemos sobre esto, Arturo, porque entonces a veces interpretamos el término de espiritual y se va como mucho miticismo, como hecho, que poder, pongo esto, pero no hay una guerra mayor plasmada en la Biblia que es en Mateo 4, cuando Jesús fue tentado. La ilustración de esa guerra espiritual. Una de las más grandes. Sí, el enfrentamiento de la verdad con la mentira. Exactamente. Como siempre pasa. Dios, Jesús, que dijo que es la verdad, y como dice Juan 8:44, que el padre de la mentira es Satanás. Es la lucha entre la verdad. Así es. Y esta gran batalla dice aquí en el capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre. Y acercándose el tentador le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Pero él respondió, escrito está, no solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de Dios. Importante, Arturo. Y que he escuchado a veces que no encuentra como el core de la cita. Y que hay muchas personas que pensaban que la resistencia de Dios a Satanás venía desde los 40 días y del ayuno. Cuando lo que la palabra quiere plasmar es que Jesús tenía hambre porque venía de ayunar. Y de tener había una necesidad. Está mostrando la vulnerabilidad de Jesús como hombre, como ser humano. Es decir, que tenía toda la de perder. Pero él dice, no. Yo tengo la palabra de Dios, y le dice que él no solo vive de pan. Ciertamente, y ahí cuando Jesús le habla y le dice, él le está citando, por eso te digo que es como una llaga, textos específicos que yo pueda con ellos repeler el ataque del enemigo, porque esta espada, la mejor defensa, como tú te defiendes, es atacando. Así es. ¿Verdad? Cuando tú atacas, tú estás defendiendo. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Él le cita a Deuteronomio capítulo 6, versículo 3, me parece, es que le está citando ahí, cuando él le dice que escrito está. Cuando él dice escrito está, es que ya está en la palabra. Entiéndase que aún Jesús, no citando la Biblia,
y él hubiese hablado palabra en ese momento, era palabra de Dios porque Jesús era Dios encarnado. Pero ahí, ¿qué hace Jesús? Cita a una escritura que está en Deuteronomio, capítulo 6. Como un ejemplo. Como un ejemplo de que nosotros también, ¿qué debemos hacer? Que debemos usar la palabra resistir al diablo. Para resistir a Satanás. Y otra cosa que tenemos que tomar en cuenta, que tú que leíste ahí, que se toma ese texto para como enseñar de que no... La fuerza, la resistencia vino de ese sacrificio que hizo Jesús. Viene ahí también, y también exactamente que se habla de los, ¿verdad?, de los 40 días que se estuvo allí, pero también hay una enseñanza que se da ahí que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, para enseñar a las personas de que debemos estudiar y escudriñar la palabra del Señor. Es cierto, debemos escudriñar, estudiar la palabra del Señor, pero ese texto no está enseñando que debemos estudiar y escudriñar la palabra del Señor. La enseñanza ahí es la siguiente, que yo no tengo que acudir a la desobediencia a Dios para lograr satisfacer una necesidad, cualquier sea esta la necesidad. Que parezca justo. Exacto. Cualquier sea esa necesidad, que yo no debo de acudir a la desobediencia a Dios, sino que permaneciendo en Él, Él va a satisfacer esa necesidad. Esa es la enseñanza ahí. Continuamos, Carlos, porque está corriendo. Sí. Así es, entonces, otro de los... Y otro de la... Aquí tengo... Fueron 3 encuentros, exactamente. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque Cristo está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, Cristo está también, no tentarás al Señor tu Dios. Nuevamente ahí lo cita y le está citando al Salmo, me parece el Salmo 119, el versículo 11 y 12. 119 no, lo tengo por acá, se me escapa ahora mismo, pero ahí le está citando el Salmo 91, el 11 y el 12, es que está citando ahí. Y nuevamente le refiere la palabra. En el Mateo 4, en el versículo 8, ahí también nuevamente, y él le refiere ahí a Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. O sea, vemos allí esa guerra que se da, ¿verdad?, entre los dos, ¿verdad? Jesús mostrando cómo es que nosotros debemos librar de esa batalla. Y no se ve Jesús peleando, dando patadas, tirando un poder. Ni tampoco cantando estas alabanzas de guerra espiritual que tirando aceite. Nada de eso. No, ni hablándole a demonios. Lo que está aquí Jesús es citando la palabra del Señor. Recuerden que cuál es la idea es de que cómo es que Satanás va a lograr que yo haga lo que él quiere, es entrando a mi mente y haciendo que yo abrace mentiras que van en contra de lo establecido por Dios. Y como dice la palabra del Señor, como tú piensas dentro de ti, así tú eres. Entonces, ¿qué es lo que logra? Tratar de, ¿verdad?, meter mentiras y que nosotros abracemos eso. Entonces, ¿cómo yo hago esto? Tratando de repeler a través con lo que es la verdad. ¿Y dónde se encontraba esa espada o esa daga? Esa daga se encontraba incrustada ¿en qué? En el cinto. Y ese cinto le llama el cinto de la verdad, Carlos Ávila. La palabra, esa espada estaba anclada ¿dónde? En el cinto de la verdad. Todo debe estar relacionado. Contrarrestar la mentira. Exactamente, relacionado con la verdad. Dicho sea de paso, cuando un soldado iba a combatir, ceñid vuestro cinto. Eso significa, apretarte el cinto. Significa que antes los soldados usaban como una especie de batola. Entonces tenían que recogérsela. Entonces tomaban una punta y la otra y la ponían, hacían como una especie de pantalón. Se la subían a la cintura. El lomo, hermano, el lomo no son los hombros. El lomo es la cintura. La subía aquí con el cinto, apretaba esa y entonces estaba listo para la batalla. Con la daga que estaba incrustada aquí en una lucha cuerpo a cuerpo. Ustedes ven qué tan lógico es todo esto. Y cae. Claro que sí. Segunda de Corintios 10, 3 al 5. Y esto es importante porque es una guerra que vamos a tener nosotros y que nosotros debemos ejercitarnos en la palabra de Dios para poder combatir. Y el 3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos. Escuchen bien, derribando argumentos y toda altivez
que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Cuando yo niego a Cristo, una fortaleza está anclada en mi cabeza. Ciertamente, claro. Y solo la palabra de Dios puede derrumbarla. Claro que sí, solamente. Entonces, por eso es que tú y yo necesitamos predicar la palabra. Cuando siento que no necesito a Dios para educar a mis hijos. Exacto. Cuando siento que no necesito a Dios para comportarme, para crecer, para hacer tantas cosas, para manejar mi dinero. Cuando siento que no necesito a Dios, que no necesito la palabra de Dios que me guíe, es porque tengo una fortaleza en mi mente. Claro que sí, y esa fortaleza te lleva a lo que es una prisión y al final de la jornada te lleva a la tumba, lleva a lo que tú no quisiéramos que la llevara. Y Dios es tan grande, Arturo, que nos da la gracia y que nos dota del Espíritu Santo sabiendo toda esa guerra que íbamos a tener nosotros, que no iba a manejar, que no iba a manipular, que por nuestros propios medios y mecanismos no íbamos a poder contrarrestar a Satanás. Pero entonces nos da la posibilidad, nos da el Espíritu Santo para que nosotros hoy podamos vencer y que entendamos que aunque estamos en la carne, no militamos según la carne. Ciertamente. Y que pone ese deseo, querer agradar a Dios, pero no solamente pone el querer agradar a Dios, sino también pone el poder agradarlo por medio de su Espíritu Santo. O sea, que Él nos habita. Carlos, ¿cómo podemos apropiarnos de los beneficios de esta daga, de esta espada del Espíritu? Una de las formas... Ahí Jeremías 15:16. ¿Tú tienes Jeremías 15:16? Jeremías 15. Ese es muy interesante. El 16. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová de los ejércitos. Mira cómo la palabra tú y yo tenemos que... La saboreé. Exacto. La digerí, la entendí. Exacto. Entonces, la apliqué. Claro, esa es la idea. Entonces, una de las formas que como tú y yo nosotros podemos adquirir los nutrientes de los alimentos, lo primero que tenemos que hacer es masticarlo con nuestros dientes y luego llega nuestro aparato digestivo y en nuestro aparato digestivo entonces nos da las condiciones y nos fortalece. De la misma manera, yo debo de triturar la palabra, ¿cómo? Memorizarla, ¿cómo? Debo de escudriñarla, profundizar en ella, preguntarle al texto, ¿por qué el autor escribió eso? ¿Para qué lo escribió? ¿Qué aplica en mi vida? Eso es, de esa manera yo comienzo a apropiarme de esa espada del Espíritu. Y algo bien importante que dice esta cita, y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón. Claro que sí. Es el querer por el hacer, es decir, nace ese deseo de nosotros de agradar a Dios. Ya no se siente como una ley vacía, no se siente como una obligación. No. Lo que no hace a nosotros pudiera fallar es nuestra carne, pero el deseo de hacer las cosas correctas por Dios está ahí en nosotros. Claro, tú recuerdas cuando los apóstoles en sus primeros días, ellos fueron azotados, me parece que fue Pedro y Juan, fueron azotados, y no hablen el nombre de Jesús, y ellos iban dando gozo por haber padecido por la causa. Y entonces, sin detenerse. Y no se detuvieron, eso como locura. Entonces cuando tú y yo estamos haciendo algo que va en beneficio de lo que es el reino, y nosotros somos contrarrestados, nosotros somos constantemente perseguidos, nosotros nos sentimos gozosos. Hoy día, Ávila, hay una situación. El día pasado 8 de enero, se aprobó esta ley, la ley en Canadá, la ley contra la conversión, de la doctrina de conversión en Canadá, que si una persona, que hay unos 4,000 pastores que se han reunido, entre ellos John MacArthur, muchas personas están, porque atenta contra la libertad religiosa. ¿Por qué? Porque, Carlos, no podríamos, y están tocando, y quizás eso está en Canadá, pero ustedes saben que estamos copiando todo. Entonces, pudiera ser que si Carlos Ávila, Arturo Peguero, quisiera tratar de que una persona salga de ser homosexual a una persona heterosexual, eso puede tener condena de 2 hasta 5 años allá en Canadá, y ellos están ya, ¿verdad? Entonces todo este tipo de cosas van a llegar, y ¿cómo que tú y yo la vamos a contrarrestar? A través de lo que es la palabra del Señor. Predicar la palabra, y no es una pelea personal, porque a veces nos volvemos como activistas. No es una pelea personal, no es una pelea de nosotros, para nosotros brillar, para eso no es una pelea de Dios, es decir, predicar. El trabajo del cristiano es predicar el evangelio.
predicar y que las personas conozcan los preceptos de Dios. El otro trabajo dice que es el Espíritu Santo. Claro que sí. Predicando la palabra del Señor, los activistas que van a favor del aborto pudieran ser convertidos al Señor. Y esos mismos activistas comenzar a promover a mismo Dios. Y por eso tú y yo tenemos que predicar el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo. Dios le bendiga, Dios le guarde. Ya no tenemos más tiempo, Carlos. Yo te dije que iba a ser un tema muy ¿verdad? Apasionante. Para su amigo y hermano Arturo Peguero ha sido un placer. Mañana los caballeros con un tema tan interesante como este. Dios bendiga, Dios le guarde.